un podcast de Cooperativa. Que a mí me llama un carabinero de Puerto Montt y me dice que tiene que tomarme declaración porque yo tenía un Audi 8. Fernando es médico cirujano, tiene 37 años, trabaja en un hospital de los Andes, en la zona cordillerana de la región de Valparaíso. En mayo de 2025, un día cualquiera, en medio de su rutina, recibió un llamado telefónico. Fernando tenía una deuda millonaria, dinero que utilizó para comprar un automóvil de alta gama, lujoso, pero hasta entonces él no lo sabía. Al otro lado del teléfono, un policía hablaba desde Puerto Montt. El servicio de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros lo contactaba para consultarle sobre un automóvil Audi inscrito a su nombre en el sur de Chile. Fernando pensó que era una broma, pero la llamada lo dejó inquieto. Entró al sitio web del registro civil, ingresó su RUT y se enteró que tenía una deuda por más de 40 millones de pesos por la compra de un automóvil, un crédito que él no pidió, un vehículo al que nunca se subió, inscrito en una ciudad que no conocía. Alguien se hizo pasar por él, hackeó su clave única y compró un auto de lujo, suplantó su identidad. Imagínate que un día vas a hacer un trámite bancario y te lo rechazan por una deuda de la que no tienes idea, o que vas a viajar y en el aeropuerto te dicen que tienes temas pendientes con la justicia. Peor aún, vas a hacer una denuncia, te dicen que tienes una orden de detención y eres tú quien termina en la cárcel. Eso le pasó a Felicinda Palma. Tras denunciar un robo, vivió los peores días de su vida por una suplantación de identidad. Lloré, fue lo único que hice. Yo lloré. No, lo único que hacía era llorar. Pensaba en mis hijos que estaban solos. No había más que yo hiciera que llorar. Soy Manfred Schweiger y esto es Inocentes. Inocentes es una producción de Cooperativa Podcast. Colabora Defensoría Penal Pública. Capítulo 5. El viaje. Expediente número 75. Nombre. Felicinda Palma Bustos. Detención. 17 de noviembre de 2008. Tiempo en prisión. 3 días. Motivo. Receptación. Absuelta por identificación errónea. Mi nombre es Felicinda del Carmen Palma Bustos. Vivo en San Bernardo. Yo soy dueña de casa. Trabajo aquí en mi casa. Hago repostería, podología. Felicinda tiene hoy 52 años. Es madre de 3 hijos, dueña de casa. Cuenta que ha vivido toda su vida en San Bernardo, en el sur de la región metropolitana. Allí están sus redes, sus contactos. Y fue también en San Bernardo, en el cuartel de la Policía de Investigaciones, que comenzó esta historia. Su historia nos lleva a noviembre de 2008. Felicinda y 2 de sus hijos, una joven de 17 años y un niño de 7 años, se acaban de cambiar de casa. Estaban viviendo allegados con una hermana de Felicinda. Como en toda familia, uno que otro conflicto se presentó. Tuvieron problemas y ella decidió que lo mejor era salir. Cuando llegó a su nuevo hogar, Felicinda notó que le faltaban varias cosas, entre ellas una consola que con esfuerzo le había regalado recientemente a su hijo. Intentó hablar con su hermana para que la devolviera, pero esa conversación no resultó bien. La pelea terminó cuando Felicinda amenazó a su hermana con denunciarla, y así lo hizo. El lunes 17 de noviembre de 2008, Felicinda y sus hijos llegaron hasta un cuartel de la PDI a realizar la denuncia. Era un trámite más. Después irían a comprar al supermercado y después a preparar el almuerzo. Al menos ese era el plan. Llegué a investigaciones, hablé con el inspector, le expliqué el caso, me dijo que me iba a tomar la denuncia. Y cuando él me dice que le pase mi carnet para ingresar la denuncia, me quedó mirando y yo me extrañé porque él me miraba la pantalla y miraba mi carnet. Entonces encontré medio raro, pues algo sospeché, que algo pasa porque fue raro lo que hacía. Entonces me dice, usted no se puede retirar de las dependencias de investigaciones.
Y yo voy y le digo, ¿por qué? Me dijo, porque usted tiene una orden pendiente. Y yo me largué a reír, pues. Yo me largué a reír, yo pensé que era una broma. Yo voy y le pregunto por qué. Y él me dice por receptación. Entonces yo en esos momentos yo no sabía lo que era receptación. Nunca lo había escuchado ese nombre. Y le pregunté, pues, y me dice, a usted la encontraron con cosas robadas en la 4ª región. Y yo le digo, ¿pero cómo? Si yo nunca he ido a la 4ª región, nunca he viajado. No conocía la 4ª región. Pase para allá, me dijo, va a tener que esperar, dijo, porque vamos a ver si la causa seguía vigente. Así que ya ahí ya me empecé a preocupar. Estaba con mis 2 hijos, mi hijo tenía 7 años, mi hija tenía 17. Y me dice que esperara con ellos ahí. Felicinda se desesperó. Como pudo, comenzó a explicar que ella no tenía nada que ver con la acusación, que ni siquiera conocía la 4ª región. Así comenzaron las peores 72 horas de su vida. Pasó la hora, ya me preocupé, mis hijos no habían almorzado. Le dije a mi hija que fuera a comprarle una galleta a su hermano, porque no me dejaron salir a comprar, ni yo me quería fumar un cigarro, no me dejaron. Y mi hija salió, mi hija fue a comprarle una galleta y en ese tanto mi hija llamó a mi hermano mayor y avisándole lo que había pasado. Al rato después llega mi hermano con mi cuñada y mi hermano le dice que qué pasaba, que cómo se le ocurría, que yo no era, que cómo me iba a dejar detenida, que yo nunca había andado metida en nada. Y en eso el inspector se enojó, vino y me esposó y me llevó para adentro. Y ahí me dejó esposar un fierro que tienen ahí, y me esposó ahí y ahí me dejó. Y ahí me dice que yo tenía, que la orden estaba vigente, que yo quedaba detenida. Como a las 5 de la tarde me pasan a un calabozo. Ahí me dejaron en el calabozo toda la noche. Lo que estuve ahí sentada, lo único que hice fue llorar toda la noche, no hallaba qué hacer. Cerca de las 5 de la tarde la pasaron al calabozo del cuartel, esposada, sin celular, sin dinero, solo con la ropa que llevaba puesta. A la mañana siguiente, el martes 18, la llevaron al juzgado. Leyeron su expediente. El juez ordenó que la trasladaran a la cárcel de mujeres mientras organizaba su transporte hacia Illapel. ¿Por qué Illapel? Porque allí estaba alojada la causa en que aparecía el nombre de Felicinda. Receptación de especies robadas en febrero de 2006 en la Plaza de Armas de Salamanca. La ingresaron a la cárcel de mujeres, le tomaron fotografías, la revisaron y le hicieron pasar a una celda. Era la 4ª persona allí. Solo había 2 camas. Se echó en una que estaba desocupada y se largó a llorar. Como a las 6 de la tarde me sacaron del calabozo donde están todos los detenidos ahí en el juzgado y me llevaron a la cárcel de mujeres. Allá llegó a la cárcel de mujeres, pasé por todo lo que tengo en mi cabeza, que es las fotos que le sacan a uno de todos lados, como en la tele, como se veía en la tele. Cuando la revisan. Y de ahí me pasan a un calabozo donde habían 3 personas. Que había una persona que estaba por tráfico de drogas. Ahí lo único que hice, llegué, me tiré en una cama, lloré, fue lo único que hice. Yo lloré, no, lo único que hacía era llorar. Pensaba en mis hijos que estaban solos. Y una de las personas, la que venía por tráfico, me decía que no llorara, que estuviera tranquila, que si yo no había hecho nada iba a salir. Pero yo lo único que hacía era recordarle que yo tenía a mis hijos, que mis hijos habían quedado solos. Felicinda cuenta que en ese momento solo pensaba en sus hijos, la mayor a una semana de egresar de 4º medio, que tendría que hacerse cargo de su hermano. Él, que a sus 7 años probablemente no entendía por qué se habían llevado a su mamá. Sus compañeras de celda le preguntaron por qué estaba allí. Les contó su caso. Les dijo que no tenía nada que ver, que nunca había estado fuera de la región metropolitana.
Hacia la medianoche la pasaron a buscar para su traslado a Illapel. La esposaron y la subieron a un bus. Felicinda no podía dejar de llorar. Me esposaron, me sacaron en un carro. Cuando yo subí, habrían habido como 8 hombres, 9 más o menos. Yo me quedé parada en un rincón y una de esas personas le dice al otro que me diera el asiento porque yo, como le digo, no paraba de llorar. Y esta persona me hizo que otro hombre se parara y que me sentara ahí, y con el miedo que yo no sabía con quién estaba dentro de ese carro. Me recuerdo que dijeron que iban a Rancagua a buscar otras personas para ir dejando para el norte, y a mí me pusieron esa camiseta amarilla del Tratado, encadenada las manos y los pies, igual que una delincuente peligrosa, no sé. En el viaje iban como 14 hombres, 15 hombres más o menos, y yo la única mujer, con miedo porque no sabía lo que podía pasar. Y la persona que iba ahí, que me había dicho que me sentara, me dijo que estuviera tranquila, que no me iba a pasar nada, que él me iba a cuidar ahí. Así que me dijo que tratara de descansar, que durmiera un rato. Así que me apoyé en él y dormí un rato mientras llegábamos allá. Los llevaron primero a Rancagua a recoger a otros detenidos que también partirían en comisión hacia el norte. El bus de imputados llegó a la cárcel de Illapel pasadas las 5 de la mañana del miércoles 19. Me acuerdo que era una mañana de neblina, hacía mucho frío, y cuando llegué a la cárcel había un gendarme y me dice que entre, que trate de descansar. Así que llegué, lloré un rato, me acosté de cansancio, me quedé dormida, y al rato después llega una gendarme, me preguntó cómo me llamaba, que me levantara, que me fuera a bañar, para que fuera a tomar desayuno con las otras personas que habían detenido ahí. Y en eso que me estoy bañando, me llama, ella me dice que tengo que apurarme porque yo había sido llamada a la audiencia a las 8 de la mañana. Así que me vestí a sí mismo y me llevó a audiencia. Ya mientras que la gendarme me llevaba a la audiencia, yo hablé con ella y yo le dije que si yo quedaba detenida yo me iba a matar, que yo no había hecho nada, que yo era inocente. Y ella me dijo que me quedara tranquila, que ella iba a hablar con la abogada y le iba a explicar mi caso. Lejos de sus hijos, lejos de su casa y con la incertidumbre de no saber qué podía pasar, Felicinda no podía más. Su defensora le pidió sus datos, confirmó la historia que ya le había resumido la gendarme que acompañó a Felicinda y le pidió que siguiera sus instrucciones. Felicinda solo recuerda algunas imágenes de la audiencia. No podía pensar en nada más que en sus hijos. Luego la abogada le repitió su sentencia: 30 días de presidio y 1 año sin ocupar cargos públicos. La abogada la tranquilizó, le pidió que la fuera a ver cuando terminaran las audiencias de la mañana y le aseguró que saldría libre ese mismo día. Y me dice que no me preocupe, que ya estaba en libertad, y me dijo que ahora podía volver a Santiago, y me estaba esperando mi pareja en el terminal. Lo único que quería era ver a mis hijos, y me dice que no me preocupe, que estaban con mi mamá, que tratara de descansar, que fuera a mi casa, que me bañara y descansara, y al otro día poder ver a mis hijos bien. Llegué a mi casa, me bañé y me tiré a mi cama, y lo único que hice fue llorar, porque pensaba que hubiese sido de mis hijos. Así que al otro día fui a buscar a mis hijos, les conversé, les dije que yo no iba a parar hasta que me pagaran lo que me habían hecho, que no me iba a quedar de brazos cruzados, porque yo era inocente. Allí comenzó otra travesía para Felicinda, una que la alejó de su familia por un largo tiempo. El desafío era recabar todos los antecedentes necesarios para limpiar su nombre, lograr que la justicia condenara a la persona que sí había cometido el delito por el que la habían detenido, la mujer que se había hecho pasar por Felicinda.
se llamaba María Graciela. Era su propia hermana. Porque nunca me expliqué por qué ellos, cuando la detuvieron a ella, nunca le tomaron huellas digitales, le dieron su carnet de identidad, solamente se dejaron llevar. Apenas pudo, Felicinda fue a interponer una denuncia por usurpación de nombre, tal como le recomendó la abogada en Illapel. Allí se enteró que había otros delitos en los que su nombre aparecía involucrado, cosas de las que nunca había escuchado: hurto en supermercado, testigo de un homicidio, entre otros. Entonces me hicieron pagar algo a mí que no tenía por qué. Así es como hablé con mi hija mayor y le dije que ella iba a tener que ver a su hermano mientras yo podía hacer los trámites para poder buscar todo lo que me pudiera ayudar para poder yo limpiar mis papeles, porque con los papeles manchados no iba a poder trabajar. Así que me dediqué un año, dejé un año a mis hijos solo, porque salía en la mañana, llegaba en la noche, busqué comisaría por comisaría, juzgado por juzgado, todo lo que me pudiera ayudar. Y hice la denuncia por usurpación de nombre. Lo primero que hice, me fui a la Fiscalía de San Bernardo, hice la denuncia por usurpación de nombre. Y cuando la abogada me tomó la denuncia ya, me di cuenta que ella había sacado unos papeles y salía mi papel de antecedentes, el extracto de filiación, que es un papel interno de la Fiscalía, que salía que yo estaba condenada por receptación. Y me di cuenta que mi papel ese salía con muchas cosas. Salía testigo de homicidio, hurto en supermercado, violencia. Había muchas cosas en mi nombre. Felicinda comenzó a recorrer comisarías de carabineros, cuarteles de investigaciones y oficinas de la Fiscalía. Quería reunir antecedentes para demostrar que alguien se hacía pasar por ella y que los policías no se preocupaban de confirmar la identidad de la persona que habían detenido. Se comunicó con la Fiscalía en Illapel, les puso al tanto de su denuncia, pidió que le informaran si volvían a detener a su hermana. Así pasaron meses. Y llegó el momento en que me llamaron por teléfono de ella, de la Fiscalía de La Serena, y me dicen que ella había sido detenida. Entonces yo, contenta, porque dije voy a ir a audiencia, le dije ya, ¿y cuándo es la audiencia? No, me dice sí, la audiencia ya fue condenada ya. Yo le digo, ¿pero cómo? Se supone que yo estoy viajando todos los meses por lo mismo, le dije, para estar presente. Me dijo, sí, pero ella fue condenada a 41 días. Yo dije, ¿pero cómo 41 días? Me dice, sí, es que usurpación de nombre no es grave. Entonces, para mí, que me dijeran eso, a lo que ella había hecho, que me había destruido mi vida, y que el Estado lo tomara así, para mí fue lo más terrible. Felicinda pasó años intentando recabar las pruebas para limpiar su nombre. El proceso tuvo un alto costo personal para ella. Pasó meses fuera de su casa. Salía temprano por la mañana a intentar que alguien corrigiera tantos errores. Volvía por la noche a su hogar. Casi no veía a sus hijos. Usó buena parte de lo que había ahorrado en toda esta búsqueda. Cuando se acabó el dinero, comenzó a vender los muebles. En el proceso recorrió oficinas y cuarteles para recabar documentos. Así se enteró que su extracto de filiación tenía 3 hojas. También encontró los audios de la detención de su hermana en 2006 y los de su propia audiencia en 2008. La evidencia era indesmentible. Las voces eran completamente diferentes. El 20 de abril de 2011 supo que su lucha había sido exitosa. Ese día, a Felicinda Palma le informaron la anulación de su condena. Demoré del 2008 al 2011. Todos esos años haciendo trámites, mandando papeles, para que poder limpiar mi nombre, hasta que el día 20 de abril me llegan los papeles que yo había sido absuelta. La corte se había dado cuenta que yo no tenía nada que ver, porque yo busqué hasta los audios. Cuando ella cayó detenida, la tomaron y pasó a control de detención en el juzgado de Salamanca. Cuando la encontraron con las cosas robadas, ella se puso mi nombre. Y el día 19 de noviembre del 2008, cuando yo pasé a audiencia acá en San Bernardo, cuando fui detenida, esos 2 audios dieron a que ellos escucharan que no eran las mismas voces, que la corte viera que yo era inocente.
Así que fui absuelta, me entregaron esos papeles y ya con ese papel demandé al Estado por error judicial y daño y perjuicio. Con la ayuda del abogado Nelson Caucoto, Felicinda demandó al Estado. El proceso duró 6 años. En 2017, el Estado de Chile fue condenado a pagarle una indemnización en dinero por todo lo que había vivido. Era menos de la mitad del monto original exigido en la demanda. Lo que el abogado me dice que estoy de acuerdo. Y yo ya tantos años luchar para eso. Le dije que ya yo no daba más, que yo ya no quería seguir con esto, porque era recordar cada día las cosas que habían pasado. Y que a pesar de que lo que pagara, si fueran 40, si fueran 100 millones, nada iba a recuperar el año que había perdido con mis hijos y el daño que me habían hecho con ellos. Al enterarse de la indemnización, la hermana de Felicinda le envió mensajes pidiendo una parte del dinero. Felicinda no le respondió. Mire, yo he tratado de ser fuerte, yo trato de estar bien porque quiero sacar adelante a mis hijos, sobre todo al menor. Hemos pasado momentos malos, muy malos. Yo todavía estoy con psicólogo, con psiquiatra, porque sé que hay cosas que no se superan y que las cosas que van pasando más adelante siguen desencadenando las penas y los recuerdos. Sigo con médico. Trato de no recordar esto que está ahí presente igual, aunque no quiera. Pero sé que tengo que salir adelante, sé que tengo que tratar de demostrar que estoy bien. Inocentes es una producción de Cooperativa Podcast basada en el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl y Spotify. También en la app de Cooperativa. Más información en www.proyectoinocentes.cl.